mañana se titula Jesús es manso y humilde. Esta definición se la aplica el Señor a Él mismo. Cuando Él habla de sí mismo, habla de Él como manso y humilde. El Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Hijo de Dios, Dios encarnado, perfectamente Dios, simultáneamente perfectamente humano, es manso y humilde. El poderoso Maestro, el Señor de los milagros, aquel que es nuestro Rey, aquel que es cabeza de la Iglesia, aquel a quien debemos servir y adorar, es manso y humilde. Una lección tremenda de nuestro Señor. Les invito a leer dos pasajes en el día de hoy, el primero de los cuales es Mateo, por favor, capítulo 23, y después vamos a leer el texto que ustedes también tienen en su boletín de música, que es el que nos preside en el día de hoy. Mateo 23 será el que vamos a comenzar a leer. Los primeros versículos. Dice el texto en Mateo 23: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Reitero ese versículo, es interesante. El Señor nos haga cambiar una posible actitud como esta, de tal forma que, aun con nuestra ortodoxia, con nuestra corrección, con nuestra precisión doctrinal, el Señor tenga que decir de nosotros: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Fíjense, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Sin embargo, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Y acota el Señor a qué se refiere. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ellos aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y también las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y el Señor dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois. ¿Y qué título nos da el Señor? Hermanos. Hermanos. Y fíjense, en Mateo 11, el Señor pronuncia uno de sus pasajes más conocidos en todo caso de la Biblia. Desde el versículo 25 hasta el 30 de este capítulo 11 de Mateo. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjense la terminología del Señor. Los sabios y los entendidos tienen como escondidas las cosas que debieran saber, pero el Señor las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, dice el Señor, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahí pronuncia el Señor su definición: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús propone un contraste entre su actitud mansa y humilde de corazón con la actitud de los que él llama sabios y entendidos. Jesús, manso y humilde, es quien ha recibido todas las cosas por revelación del Padre y está dispuesto a darlas a conocer. En cambio, los sabios y los entendidos dicen lo que hay que hacer e imitar. Sin embargo, ellos mismos no hacen eso. En cambio, se especializan en poner pesadas cargas sobre los hombros de los demás. Practican el legalismo, viven de las apariencias humanas, buscan personalismos, todas estas actitudes con color religioso. No está refiriéndose el Señor a los secularistas, sino a los religiosos, que colocan legalismos religiosos sobre los demás, buscan ser aplaudidos con sus actitudes religiosas, al orar, al ayunar, al enseñar, y quieren ser estrellas de la religión para ser ovacionados de las personas. Jesús dice, terminan agotando a las personas, terminan paralizándolas, y por eso Él invita a seguirlo a Él para que estas personas, agotadas, terminadas emocionalmente, religiosamente en este legalismo, descansen del Rey, del Señor, o con Él, quien produce verdadera alegría al corazón humano. Jesús propone un camino muy diferente. Es el camino de la mansedumbre y de la humildad activa. En primer lugar, es una mansedumbre invitante. No sé si existe esta palabra, la acuño especialmente para decir que el Señor llama a ir a Él y descansar en Él. Jesús dice, venid a mí y os haré descansar con mi actitud mansa y humilde. Por eso lo llamé mansedumbre invitante. En la del Rey manso y humilde que invita a ir a Él como persona. E invita a descansar en y con Él de ese desgaste religioso, del extremo legalista, personalista de la religión. E invita no a la pasividad, no a mirarlo a Él como una estrella alejada de la realidad, sino que invita a activar junto a Él en su misión, llevando su yugo, que es ligero, con una carga liviana, tan contraria a la que imponen los sabios y los entendidos. En segundo lugar, es la de Jesús una mansedumbre aprendible. Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y Jesús utiliza una palabra maravillosa. Dice, sean en realidad discípulos de mí. Ese aprendizaje es el aprendizaje de un discípulo. El discípulo del manso y humilde ha de aprender a ser manso y humilde en su espiritualidad activa, lo cual incluye la acción poderosa de conocer. Conocer es un verbo maravilloso, estudiar, informarse, leer con atención, utilizar la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos, poder leer de la palabra, poder mamarla, como decíamos hoy, digerirla, poder razonar, es una acción maravillosa del ser humano. Pero también incluye esta acción del discípulo que aprende, del manso y humilde, a practicar lo que aprende, a entrenarse, a poner en práctica
práctica lo que va aprendiendo. No solamente se aprende que Él es manso y humilde, sino que se aprende que yo, usted, nosotros, debemos serlo cotidianamente en cada acción de nuestra vida. Pero no solamente el discípulo conoce, practica, se entrena, sino que es capaz de revisar lo que va viviendo todos los días. El aprendizaje de un discípulo incluye corregirse. La docencia más eficaz es la que lleva a corregirse todo el tiempo. Ninguno de nosotros es todavía el que el Señor espera. ¿Cuánto le falta a usted, hermano? ¿Cuánto a mí? Seguramente todo lo que me quede como ser humano en seguir aprendiendo, hasta ser como Cristo. Esa acción de aprendizaje incluye no solamente recibir esta información del Cristo manso y humilde que me enseña, no solamente practicarla una vez, 2 veces, 3 veces, sino toda la vida, de manera que habrá necesariamente, tiene que haber en mi mansedumbre y humildad a buscar, a conseguir la actitud de revisar mis propias conductas, corregirlas y mejorarlas y continuar aprendiendo la vida espiritual. Tomemos un ejemplo. En el pasaje anterior al leído, el Señor dice qué es lo más importante que un cristiano debe vivir. Y Él dice, lo más importante que un cristiano debe vivir es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas. Y lo segundo es semejante a esto: amar al prójimo. Yo soy discípulo del Señor. Entonces, ¿aprendí lo que tengo que hacer? Sí, creo repetirlo. Puedo dar una cátedra de lo que es amar al prójimo. Podría conferenciar sobre esto. He dado pilas de veces temas como estos. He tomado hasta un curso en el seminario cuyo título en una materia voluntaria refería a el amor al prójimo. Ahora, ¿lo practico? Bueno, en algunas ocasiones creo que sí. En otras brota mi egoísmo, mi actitud infantiloide, mi autocentralización sobre mí mismo, mis enojos repentinos, duraderos y estables tristemente en esos enojos. Qué discípulo tan precario en este caso, que habla como el sabio y el entendido, pero que está lejos del manso y humilde que ama dando su vida al pecador, o por el pecador. Lo interesante es que en esa mansedumbre y en esa humildad el Señor tiene paciencia conmigo. Pero soy un discípulo que es capaz de corregir y revisar pronto esa actitud de amar al prójimo hasta ser el amor que el Señor quiere. Bueno, es esto lo que el Señor está queriendo decirnos. Él es el que propone un esquema diferente. Él propone, en tercer lugar, una mansedumbre compartible. Hemos hablado de la mansedumbre invitante, de la mansedumbre aprendible, y ahora hablamos de la mansedumbre compartible. El Señor dice, lleven mi yugo sobre ustedes. El Señor está hablando aquí de portar la misión y la vida de Cristo. Su compromiso es un compromiso de trabajo, es un compromiso de esfuerzo, es un compromiso de sacrificio, terminología quizás tan descuidada en el día de hoy, donde casi nada de lo bueno que se exhibe como bueno invita a dejar las excentricidades,
egoísmos, superficialidades, para madurar con esfuerzo. ¿Qué aplicación concreta y práctica uno puede hacer de semejante centralidad de la enseñanza del manso y humilde? Jesús es claro al declarar que su desafío en realidad no es una invitación al formalismo y al activismo. Cuando nos sentimos acomplejados por lo que nos falta, cuando nos sentimos mal por ciertas debilidades, el riesgo humano es poner estrecheces, obligaciones que nos hagan creer que con semejantes cargas estamos haciendo mejor las cosas. Jesús en realidad invita a la responsabilidad de la libertad de esas cargas. El formalismo, el egocentrismo, la autocentralización en el espectáculo religioso de sentirse uno el esforzado, no hace bien, esclaviza, busca el aplauso humano, busca la apariencia, pero no edifica, no edifica. Es esa religiosidad espuria que el Señor combate. Su actitud, en cambio, no es la de buscar el aplauso o la conformidad humana, esta idea de ser vistos de los demás. No. Recordarán ustedes que pilas de veces el Señor dice: hay quienes oran con palabrerío para recibir el aplauso, hay quienes ayunan y muestran sus caras demacradas para que digan cuánto ayuna el pastor o fulano, miren qué sacrificio hace. No. La intención del Señor no es semejante a los entendidos y los sabios que buscan controlar a los demás sin vivenciar ellos lo que enseñan, ni controlar, ya que hablábamos hoy de instituciones teológicas, a las instituciones, cualesquiera que fueran. En cambio, el Señor propone algo muy diferente, pero tremendamente efectivo para la gloria de Dios y para la extensión del reino. Él propone, fíjense qué notable, aceptar y depender del fundamento que provee Él mismo, fundamento que le ha dado a Él, Dios el Padre, en su revelación. Él dice: los sabios no son los que se creen sabios, sino los que aceptan que la verdad, la autoridad final, es la que ha revelado Dios, el Padre, su palabra encarnada por Cristo. El discípulo manso y humilde no dice: esta es mi enseñanza. Dice: es lo que el Padre desea. Es la voluntad del Padre. Es el contenido de lo enseñado por el Señor. Es su palabra, es su modelo, es su testimonio, es su vida, es su conducta, lo que es mi campo de vivencia. Y lo dice con verdadera humildad, con verdadera dependencia de aquel que es la autoridad. No defiende su quinta, en realidad no defiende a nadie, sino que obedece lo que el Padre indica. El Señor está queriendo que aprendamos como discípulos. Nuestra enseñanza, la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza nuestra, debe ser una verdadera escuela de vida. Lo que mamamos de la palabra debe enseñarnos todo en la vida. Cómo ser cristiano, cómo manejar mis prioridades, qué carrera elegir, cómo motivarme, cómo actuar en la vida, cómo manejar mi plata, cómo orientarme en la vida, dónde ubicar todas las capacidades que el Señor me ha dado, cómo reaccionar frente a los demás. Esa es la vida.
cómo comportarme en el mundo. Esa es la vida. ¿Qué tengo que aprender? A ser cristiano todos los días. En uno de los talleres que les dije, en donde hablábamos cuál debía ser la responsabilidad de la educación teológica nuestra, decíamos, quizás hemos aprendido, ni siquiera esto de una forma excelente, pero atribuyámonos algo positivo, a educarnos de puertas adentro lo mejor posible. Pero hemos perdido un tremendo espacio en lo público, en donde nuestra influencia de salar e iluminar se ha relativizado tanto que la gente ya no reconoce exactamente qué es lo puro cristiano al cual es desafiado. Y las alternativas propuestas crean igualdad de miedo, fanatismos religiosos de un lado o del otro, no son la alternativa a la religión del secularismo. Causan tanto terror de un lado como del otro. Llámense cualquier religión establecida sobre la tierra. Y nuestro país está en ese riesgo. ¿Se entiende? Pero en cambio, lo que debiera verse es que nuestros jóvenes aprendan a pensar cristianamente sus profesiones, sus identidades, sus familias, su sexualidad, etc. Es interesante un cierto testimonio que crea alegría y a la vez cierta preocupación. Cuando digo preocupación, la digo en el mejor sentido. Se me escapaba la palabra en inglés, tanto esfuerzo por hablar en inglés durante una semana, se me escapaba la palabra concern, que es una palabra que tiene difícil traducción en castellano. Es preocupación, pero no preocupación, uy, estoy tan preocupado que finalmente estoy esclavo de mi propia preocupación, sino un interés que me empuja hacia. Un interés que, viendo el déficit, me moviliza para activar los mejores recursos disponibles. En consecuencia, en los lugares perseguidos, lo que se estaba dando es que muchos jóvenes dejan sus profesiones para convertirse en pastores o en líderes. Esto es aplaudible, pero a la vez aparece un concepto, una preocupación. Y es que donde el Señor más los requiere están dejando un lugar. Querido joven, si sos un científico, sé un científico cristiano. Si sos un profesional de los negocios, sé un profesional cristiano. Casi imposible, ¿verdad? Me dirás. Ahí se necesitan discípulos del Cristo manso y humilde, que sean capaces de decir la verdad con firmeza y con humildad. Si estás estudiando cualquier disciplina o practicas cualquier deporte, a menos que el Señor te pida que lo dejes, sé eso con mentalidad cristiana. Qué difícil, me dirás. Hay demasiada superficialidad. Justamente el Señor quiere testigos de una vida diferente en esos lugares. Pero pastor, usted no siempre dice que el Señor quiere pastores, mujeres que sirvan al Señor en el ministerio. Sí, los llamados, no los que han fracasado en otro lugar. El Señor quiere lo mejor para el pastorado, no el que escapa de otro lado, sino el que es invitado por el Señor a ser un pastor, una misionera, donde el Señor te llame. Si el Señor te está llamando a hacer eso, no tardes, resuélvelo hoy. Pero es probable que el Señor te esté llamando a ser un marido cristiano como el Señor quiere, o una esposa, o un padre, o un administrador de negocios, o un profesional, o un obrero, que sea ejemplo del Rey manso y humilde.
padre que se ocupe de ver lo que sus hijos aprenden en la escuela y que sea capaz de dar testimonio frente a la influencia de un creciente y poderoso secularismo o religiosidad espuria de un Cristo vivo y activo que es capaz de convocar al arrepentimiento genuino. En tantas horas, aclaré genuino por lo siguiente, vean ustedes, tantas horas de avión, uno tiene que pasar el tiempo, a veces puede dormir y otras veces no. Y tenía en mi pantallita la posibilidad de escuchar discursos célebres. Y escucho uno del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Y el discurso se titulaba "He pecado". Pronuncia Clinton este discurso en una reunión de oración. Jamás escuché un discurso tan claro para hablar del arrepentimiento. Tan claro. Dice: yo he pecado, no quiero pedir disculpas en el sentido tradicional. Quiero cambiar, ser otro. ¿A quién le hablaba? A religiosos que lo ovacionaban. Quizás sea bueno dar ese discurso a los políticos y confesar de verdad que si sos un político y pecaste, tenés que cambiar como político. Ese es el discurso del Señor. Y ser capaz de renunciar, si sos un corrupto, a tu corrupción. Eso se debe aplicar a nosotros cristianos. Si como cristianos nos equivocamos, el manso y humilde dice: tenemos que revisar nuestro esquema y cambiar para ser un verdadero discípulo del Señor con humildad y mansedumbre. ¿No es una lección tremenda esta, hermanos? Tremenda lección de nuestro Maestro. Ahora, qué satisfacción pensar que nuestro Maestro, el poderoso, es manso y humilde. ¿No es notable? Y al ser manso y humilde, no deja de enseñar y mandar. La verdadera enseñanza, la que cala hondo, la que es efectiva, la que es profunda, la que es real, la da lo que sabe. Él es, no solamente sabe. Y por eso puede ser manso y humilde. No necesita demostrarle a nadie nada que no sea él mismo. Él es manso y él es humilde. Él es mi Maestro. Él es mi Señor. Él es el Todopoderoso, que es capaz de darme el ejemplo más tremenda de amor, entregando su vida por mí. Qué invitación esta. Dios Dios nos ayude a ser de impacto en el medio ambiente con mansedumbre, con humildad, invitando al descanso que propone el seguir a Cristo. El seguir a Cristo no agota, al contrario, da fuerzas para ser cada día más esforzados, que es lo único que descansa el alma, vigoriza la inteligencia. Gloria al manso y humilde Señor Jesús. Amén.